Tuvimos una charla con propósito hace poco, donde se habló de la ansiedad y para nuestra sorpresa, Ale y los chicos que estuvieron son testigos, hubo mucha concurrencia y se lo dio delante de Dios. No es mucha la difusión que se le da a la charla, más que una historia en Instagram, no hay más que eso. Y este mes ni siquiera lo hicimos, perdón, en julio no lo hicimos con tanta anticipación, porque se fue definiendo todo sobre la hora y arrancamos a difundir 5 días antes tal vez. Y fue mucha gente. Fue mucha gente porque somos muy buenos en lo que hacemos, no. Fue mucha gente porque hay una necesidad de hablar de la ansiedad. Es más, Ale llegó antes y eran las 8 menos 10 y ya había prácticamente entre 10 y 15 personas afuera esperando entrar. Ninguna charla con propósito arrancó horario porque nunca hubo gente a las 8. Siempre éramos los que estamos en la organización, no más que eso. Ese día abrimos la puerta y se llenó la sala en ese instante. Había ansiedad. Había ansiedad. Ahora, ¿es porque somos buenos en lo que hacemos? No. Es porque la gente necesitaba hablar. Ahora, cuando yo escuchaba a la expositora, un momento ella dijo, es importante entender y pensar en el aquí y en el ahora. Dos palabras que se usan mucho últimamente, el aquí y el ahora, y darme cuenta. Y yo mientras escuché, digo, qué loco que todo lo que ella dice ya está escrito, ya está en la Biblia. La gente te lo dice con otras palabras, los libros de autoayuda te lo dibujan con frases y demás, pero ya está escrito. Si uno sigue a Cristo y pone en práctica lo que Él dice, es el camino superador por excelencia. No hay psicología que se le compare, no hay autoayuda que se le compare, porque ya está todo escrito. Salomón estudió, conoció otra cultura y llegó a una conclusión. Dice, no hay nada nuevo, ya todo fue dicho. Y les digo la verdad, ya todo fue dado en la palabra. Y vos decís, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver número? ¿Qué tiene que ver Levítico? Lean la palabra, amen la palabra, que ya está todo escrito acá. Ahora, ¿por qué uno no cree en la palabra? Porque no la aplica. ¿Sí? Uno no aplica lo que lee. Entonces nunca vamos a comprobar si esto es real o no. Yo estuve profundizando la semana pasada en el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. Eran dos pensamientos en los cuales están inspirados las escrituras. Los griegos, ¿saben qué hacían? Ellos estaban justamente en el auge de la filosofía. Escuchaban a Pablo, se juntaban, hacían una ronda y empezaban a debatir. Pablo dijo que Cristo es bueno. ¿Y qué es ser bueno? Y se ponían ahí a debatir. ¿Y qué es Cristo? Y Cristo es para todo, es para mí. Y se ponían a hablar. Y el pensamiento griego lo llevaba a eso, justamente, pensar y no aplicar nada, filosofar. Ahora, el pensamiento hebreo, ellos se decían a sí mismos que entendían el mensaje cuando lo aplicaban. Si no, no lo entendiste. Si el predicador dijo, la oración es buena, bueno, si vos no aplicás la oración, quiere decir que no lo entendiste. Y nosotros caemos en esa fe tan frágil. Leemos en la Biblia que dice, porque aunque ande en valle de sombra, no temeré. Lo ponemos en Instagram, lo publicamos en la heladera. Lo dije al revés. Lo publicamos en la heladera. Lo publicamos en Instagram, lo ponemos en la heladera. Y cuando llega el valle de sombra, los que ven aplicamos eso. ¿Por qué? Porque leemos, nos llenamos de información, pero no hay fe en nosotros. Es lo que decía Lauti en la alabanza. ¿Cómo le va a decir a la carne que alaba a Dios? La carne nunca va a alabar a Dios. ¿Qué hace la carne? Está pendiente de qué canción es, de quién lo canta, está pendiente de lo que hace el hermano al lado. ¿Y saben qué necesita la carne? Y lo digo con todo el temor de Dios. ¿Qué necesita la carne? Que te apaguen las luces, que te pongan un teclado de fondo, que te llena la emoción y ahí, cuando se quebranta tu emoción, es decir, ay, gracias a Dios, porque me estás escuchando. Y Dios siempre te escucha, siempre está. Pero uno es tan humano, es tan emocional, que necesita esas cosas, mimarnos. Qué distinto sería si lo que leemos lo ponemos en práctica. Dios en su palabra nos dice que lo primero al despertar, ¿quién tiene que ser? Él. Y los que lo han hecho
pueden dar fe de que comenzar el día con Cristo cambia todo, tenés otra alegría, ves las cosas de otra manera, pero uno no lo aplica, cuesta que lo primero en el día sea Él. El Espíritu Santo, nuestro amigo, está todo el tiempo con nosotros. Es tan buen amigo que cuando tenemos mal pensamiento, tenemos ganas de hacer algo malo, Él mismo nos dice, no lo hagas, está adentro nuestro. Y uno lo descuida al Espíritu Santo, uno no lo tiene en cuenta. Imagínense si cada uno de nosotros, y me incluyo, porque yo tampoco lo pongo en práctica, me cuesta. Si cada uno de nosotros, si todos los jóvenes del Pixel pusiéramos en práctica lo que está escrito, sería espectacular. Y algo que pensaba en esta semana es que vivimos en una sociedad que le fue dando importancia a las fechas. Hoy hay Día del Amigo, hay Día de la Madre, Día del Padre, hay cumpleaños, y hay una centralidad en esos días, que incluso uno espera esos días. Pero en Cristo se vive siempre un presente perfecto. En Cristo no hay que esperar al Día de la Madre, ya que te dice Cristo, hoy ama a tu mamá. Hoy. En Cristo no hay que esperar al Día del Amigo para decirle a un amigo que lo ama. ¿Sabes qué te dice Cristo? Hacelo ahora, hacelo hoy. En Cristo hay un presente perfecto continuamente que uno lleva a vivir como Él vivió, no a esperar. Pero uno es muy humano y ¿qué dicen? Me voy a ordenar económicamente cuando me aumenten el sueldo. Voy a empezar a diezmar cuando me aumente, entonces voy a tener más para esto. Voy a dejar de consumir pornografía cuando me case, ahí se me va a pasar, se me va. Uno siempre dice, voy a, y no alcanza con eso. Cristo es un presente, es ahora, ¿sí? Uno promete, voy a cambiar cuando. Voy a mejorar cuando ya no esté Billy, porque cuando esté Billy, no, tenés que arrancar hoy. No importa quién es tu líder, no importa con quién estás viviendo en tu casa, es una decisión tuya, ¿sí? Esta semana hay una frase que me encantó que dice, vive como si Cristo hubiera muerto ayer, hubiese resucitado hoy y volviera mañana. Así tiene que vivir un hijo de Dios, en un presente perfecto, ¿sí? ¿A quién tenés que esperar que tenga que hablar para perdonar a un amigo, para perdonar a un hermano? Ahora lo tenés que hacer. Dios nos lleva al presente, aquí a la hora, como dicen. Entonces, si no somos conscientes de la naturaleza que contamos, de lo que está dentro nuestro, es imposible vivir un presente en Cristo. Y la vida es un desafío constante de verla con ojos naturales o verla con los ojos de Cristo, ¿sí? Es un desafío de todos los días, ver la vida con nuestros ojos naturales o con los ojos de Cristo, perdón. Cuando no somos conscientes de la naturaleza que nos habita, uno vive, como dice la canción de Cerati y Mercedes Sosa, en la zona de promesa. Voy a, te prometo que, y uno está ahí vagando en ese círculo vicioso. Ahora, cuando Cristo es revelado, ahí se transforma todo y ya no hay argumento. ¿Quién le diría a Cristo, Señor, yo te prometo que cuando la no te mande el grupo de jóvenes, yo ahí sí me lanzo? Terrible indirecto. ¿Qué argumento le podría dar nuestra carne a Cristo si Él se revela? Ninguno. Ya no hay ningún argumento. Fíjense que Pablo, en la Biblia, él no dijo, el vivir se trata de parecerme a Cristo, el vivir es vivir parecido a Él. Él dijo, el vivir es Cristo. Fíjense, no deja lugar a una obra, no deja lugar a un pensamiento. El vivir es Cristo, Él es. Punto. No hay otro pensamiento, no hay otro camino. El vivir es Cristo. Entonces, si Cristo no lo es todo en tu vida, hay algo que está mal. Si Cristo aún no lo es todo en tu vida, hay algo que está mal. Y otra cosa, en Cristo es el todo o el nada. No hay punto medio. No hay gris. Esta semana estuve en una conversación con dos personas
que la persona decía, para mí es blanco o negro, no hay un gris. Dice, sí, y la otra persona le retrucaba, dice, en la vida hay grises. Y yo le decía, bueno, uno cree en un Dios que él dice, no hay un gris. Ni frío, frío, caliente, tibio, no, yo te vomito. O estás o no estás. O sea, o estás en Cristo o no estás en él. Cuando uno coquetea con la carne, cuando uno coquetea con la tentación, es porque está siendo dominado por una naturaleza que no es Cristo. Y hoy les quiero hablar de algo que me exasperó esta semana en mí mismo, que siempre me ha sido un conflicto de fe para mí. Y es, ¿por qué tan rápido uno se enfría? ¿Se lo han preguntado una vez? ¿Por qué tan rápido le fallamos a Dios? Yo de chiquito me frustraba cuando venía la Santa Cena, y también ya vamos a llegar a eso, es parte de no comprender el mensaje en su totalidad. Pero uno tomaba la Santa Cena, se lavaba los pies, comía el pan, tomaba la copa y listo. No tengo que pecar más hasta el mes que viene. Y a veces no pasaba ni una hora que yo volvía a pecar. Digo, oh Dios, tengo que esperar otra vez un mes para limpiarme. Fíjense lo que yo pensaba. Pero una realidad, ¿por qué tan rápido uno se enfría? Y esto le dice Pablo a los Gálatas. Me voy a basar hoy todo en el libro de Gálatas. Este libro Pablo lo escribe a los 15 años de su conversión. Él se convierte y empieza a viajar. Pablo es considerado apóstol porque él hacía el trabajo apostólico de abrir iglesias. Él abría iglesias en los lugares que iba. Y después volvía a viajar para ver cómo estaban esas iglesias. Yo abro una iglesia en Isla Verde, doy el fundamento, me voy, y al año vuelvo, a ver cómo está la iglesia que fundé. Tengan en cuenta que en ese momento no había un medio de comunicación, sino que había que ir hasta el lugar. Entonces de esa manera Pablo iba y diagnosticaba en qué andaban en ese lugar. Y en este viaje Pablo viaja con Bernabé y le llega un comentario de esta iglesia que a Pablo le preocupa un montón. Y es que había una corriente de pensamiento que estaba afectando a las iglesias y que estaban sacando a Cristo del eje y que le estaba diciendo a la gente que Cristo no era suficiente y que había que hacer algo más, ¿sí? Y si bien uno lo lee y dice, qué equivocado que están, pasa más de lo que piensa en las iglesias. Sabemos que Cristo es suficiente, pero cuando vamos a la práctica pareciera que no lo es, ¿sí? Analicemos nuestra vida, analicemos qué consumimos en el día a día. Si bien decimos en la boca que Cristo es suficiente, pareciera que nuestra manera de vivir no lo es. Porque necesitamos de alguien que nos diga algo bueno, porque necesitamos leer una filosofía que cada vez nos cautive más. Uno necesita, ¿por qué? Porque la carne nunca se llena, la carne nunca encuentra satisfacción, siempre necesita más. Ahora, cuando vos encontrás a Cristo, ya está, ya lo encontraste todo. Y uno no cree que lo mejor está por venir, lo mejor ya vino y es Cristo. Y no estamos esperando que lleguen cosas, sino que lo empezamos a expresar, ¿sí? Entonces, fíjense, Pablo le dice a los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice, me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios. O sea, Pablo no lo puede creer. Pablo habrá demorado, del primer al segundo viaje pasaron 3 años aproximadamente. Dice Pablo, en 3 años no puedo creer, me parece increíble que ya le estén dando la espalda a Él. Y si uno la aplica en nuestra vida, a veces no pasan 3 años. Ni siquiera pasan 3 meses. Ni siquiera pasan 3 semanas. A veces pasan 3 minutos. Y ya le estamos dando la espalda a Dios. Y yo digo, Dios, ¿por qué uno tan rápido se desvía? Y desviar, uno no lo lleva al extremo de decir, mirá, va a venir a la iglesia, ahora sale el boliche, mirá las cosas que publica. No, pensá en tu corazón. Lo rápido que se desvía el corazón. Por eso Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El corazón todos los días no se cansa de buscar atajos, de buscar un camino que no sea Cristo. Y otra cosa, nuestro corazón es una máquina constante
de crear ídolos. Uno siempre se cautiva con cuestiones que cuando vas a la pared decís, ya fue escrito. A veces me da risa cuando se difunden videos en Instagram, en la red, la frase inspiradora que dijo, qué sé yo, Ricardo Ford. Y vos entras al video y dices, hay que disfrutar la vida, sí. Y todos aprendiendo, decir, qué frase inspiradora. Y se difunden. Lo que dijo Rolón de la Moda. ¿Qué sabe Rolón? Estaba pensando en eso. La locomotora, ahora, ¿quién era? O sea, hay que respetar a todos. Pero ahora se la difunde. Porque vos podés levantarte a la mañana y que vos podés. Y se difunden esos mensajes tan baratos. Hay tanta basura. Leo con temor de Dios, nos llama la palabra de Dios. Todo lo que se dice ahora y uno se cautiva, y uno lo comparte, y uno lo difunde. En la palabra ya está todo. ¿Cómo? Todos los puntitos que engordaréis y 1.000.000 más de personas. Sí, y también dentro de nuestro mundo se difunden cosas que tampoco no lo son. Algo que se usa para motivar. La palabra no tema está 365 veces escrita. Es mentira, no está 365 veces. No te basta con que tú una sola vez. Búsquenlo, lean ahí no está esa palabra. Y se difunde, y lo publicamos. ¿Para qué? Para que crean que no hay que temer, porque Cristo está. Ya sabemos que Cristo está. Pero necesitamos que alguien nos diga, está 365 veces y hacemos numerología, porque el año viene. No. Perdón si le derribé un... Sí. No quiero criticar a nadie, es una crítica a mí mismo. Yo también necesito eso muchas veces. A ver si me coincide el versículo del día con el mes y a ver mi cumpleaños. No alcanza con conocer a Cristo y que la palabra nos lleve a Él. No alcanza a veces. Y que no alcance, habla de quién nos gobierna. El otro día, muy bueno lo que dijo, a la carne no le puede pedir que aplaude, que adore. ¿Por qué no lo va a hacer? Bueno. Ahora, cuando uno no entiende esta nueva naturaleza, siempre te va a chocar contra la pared, siempre va a discutir. Y no se lo digo porque lo veo, se lo digo porque lo hice. ¿Saben cuántas charlas tuve con mi viejo? Y le agradezco que me tuvo paciencia. Sentaron a toda parte y digo, esto no es así. ¿Y por qué? Y siempre uno hablando de un corazón humano. Ahora cuando la luz llega a tu vida, ahí cambia todo. Y ya no hay argumentos. Pessoa Romero tiene una canción que dice, no hay argumentos, se terminaron. Entonces, somos especialistas en vivir de emociones. Somos especialistas en consumir un evangelio sencillo y profesionales en no permanecer. Y voy a hablar, Pablo después les dice a los Gálatas que cuando Cristo no nos gobierna, vivimos en una fe sencilla que se enfoca, ¿saben en qué? En las obras. Y vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué son las obras? Lo que produce nuestra carne. Y Pablo les dice, fíjense en el versículo 14, dice, yo me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones. Dice, o sea, es súper cansador vivir en la carne y fingir ser cristiano. Cansa un montón. Porque uno se esfuerza en que los demás se den cuenta que vos aparentás algo que no sos. Hay gente que viene y dice, esta semana no sabés cómo me ve a la noche. Mira vos. A veces uno se esfuerza en demostrarle al otro una vida que no llevas. Me esfuerzo en ir a orar a las 6, en ir a orar a las 12, en ir a esta actividad, en ir a la otra actividad, todo. ¿Por qué? Porque quiero que vea que parece que soy cristiano, que parece que Cristo me gobierna. Y ¿saben qué hace eso? Cansa un montón, porque llega un momento donde de hacer todo, ¡pum!, pasás a hacer nada. Donde Vini, anotame para la radio, Vini, anotame para el merendero, anotame para la Godeken. Y después en un momento
lo bloqueaste a Billy. Y Billy dice, ¿qué onda? Si me estuviste diciendo hasta hace una semana que contaba con vos y ahora me bloqueás. O sea, no sé si me va a bloquear mi papá alguna vez, pero es una manera de que se entienda. Cuando uno se enfoca en las obras, se esfuerza humanamente y se cansa. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque yo lo hice. Yo sé lo que es venir a orar para querer cumplir. Yo sé lo que es estar en un servicio para cumplir. Y la carne se cansa, y la carne se estresa, y la carne, ¿saben qué hace? Empiezan con las preguntas. Y ahí el corazón termina endureciéndose de tal manera que ¿qué necesitas? Que venga una nueva luz, una nueva canción, que ir a un evento y que ese pastor de la nada me mire y tire un facto terrible. Necesita otra emoción. ¿Por qué? Porque está totalmente endurecido. Enfocarse en las obras nos agota porque queremos llegar a Dios por medio de lo que hacemos. ¿Y saben qué? No lo va a lograr nunca. Yo sé lo que es negociar con Dios y decir, si voy esta semana todos los días, seguramente Dios me va a responder o a dar algo que necesito. Si yo hoy oro, Dios va a cambiar a mi amigo, a mi hermano, a mi marido, a mi mujer. Y uno tiene esas intenciones de que yo hago, pero vos dame. ¿O no? ¿Te ha pasado? Lo hemos hecho. Señor, te cumplo con este servicio, pero jugátela con alguien. ¿Sí? Yo lo he hecho. Yo sé lo que es que en mi corazón está. A veces uno no lo expresa. A veces uno no se lo dice a Dios, pero en mi corazón está. ¿Y saben qué dice la Biblia? Esta semana lo vimos en Apocalipsis. ¿Saben qué dice la Biblia? No dice Dios mira el corazón, dice algo más. Dios va a fondo y mira a fondo tu corazón y tus pensamientos. O sea, Dios no es que solo te hace una radiografía, una ecografía, Él va a fondo. Esta semana le decía a una persona, hay un lugar que andás a saber dónde está, pero que solo Dios conoce. Que no es ni el corazón ni la mente, hay algo tan íntimo, tan profundo que solo una persona lo conoce, que es Dios. Y Él dice que va a fondo y mira eso. Por eso es importante leer la Escritura, porque dice que la Escritura tiene el poder porque penetra hasta lo más profundo y llega hasta ese lugar que la emoción, que la humanidad no puede llegar. Cuando nos basamos en las obras, ¿saben qué pasa también? Uno se termina alejando de la comunión, de la luz. Cuando vos te enfocás en hacerlo, te terminás alejando. ¿Por qué? Y también cuesta aceptarlo, cuesta reconocerlo. Pero cuando uno se aleja de la luz es porque justamente tu corazón no es gobernado por Cristo. Y hay un choque de espíritus. Yo sé que he discutido muchas veces con mi papá porque me molestaba la luz. Me costaba verlo, me costaba aceptarlo. Pero yo sé que tuve muchas discusiones porque me molestaba la luz. Esta semana me acordaba, fíjense, a los puntos que uno llega. A veces me acuerdo que estaba mi viejo en casa, tomando mate, leyendo la Biblia, y yo a propósito quería poner en el tele un tema de Metallica, un tema de Radiohead bien psicodélico, y lo subía a fondo y él me decía, no, puedes bajar un poco. Y yo digo, ¿qué? ¿Te molesta la música cristiana? Y ya arrancaba con los planteos. No. Fíjense hasta dónde llega uno. Y en el fondo, por más que me cuesta aceptarlo, es porque me molestaba la luz, me daba bronca que está haciendo eso. Me da bronca él y no, es un choque espiritual, ¿se entiende? Recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿sí? Entonces pensá, cuando venía la reunión y te molesta la alabanza, otra vez vamos a cantar Jesucristo está pasando por aquí, tenés cuidado, porque tal vez hay alguien que está gobernando tu corazón que no es Cristo. Porque en Cristo se vive un presente perfecto. Y cantamos el Señor está pasando por aquí como si fuera la primera vez, como si fuera la última. No sabemos cuándo no la vamos a cantar. No sabemos cuál va a ser la última que la vamos a cantar, ¿sí? Fíjense,
tal vez a la persona que más nombramos después de Cristo es a Pablo, ¿no? En las iglesias. Pablo dijo, Pablo dice, Pablo escribió, Pablo visitó. Pablo siendo Pablo, ¿no? Él empieza a predicar y en el versículo 2, capítulo 2, versículo 2 dice: fui a Jerusalén porque Dios me mostró que iba a volver. Allí tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia y les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos. O sea, Pablo, siendo Pablo, viajó a Jerusalén, se reunió con los líderes. En ese momento ya habían quedado Pedro, Santiago y Juan, y les explicó lo que él predicaba para ver si estaba bien o no. Fíjense lo que es estar en Cristo, lo que es estar en luz, que sin que nadie se lo pida, Pablo quería rendir cuenta y fue a los líderes de la iglesia y le dijo: estoy predicando esto, ¿está bien? Me dan el aval. ¿Y saben qué hicieron los apóstoles? Muy bien, el poder de Dios está en vos. Y le hicieron una sola sugerencia, que es: no te olvides de los pobres. Vos predicás, pero ayudás necesitados. Ahora fíjense esta actitud de Pablo, que siendo Pablo no es que llamó Flor a Visalia a los apóstoles que estoy predicando esto, es que dice, no, él viajó, puso la cara y le dijo: estoy predicando esto, ¿está bien? ¿Sugieren algo? Ahora, cuando uno no está en Cristo, no haría eso, ¿o no? Es más, si alguien te viene a decir que este mensaje no está muy bien, ahí ya arranca la discusión, las diferencias. Pero qué hermosa esta actitud de Pablo de decir: voy a viajar y les voy a decir, estoy predicando esto. Él rendía cuentas. Cuando uno no está en Cristo, le molesta rendir cuentas. Con esto no quiero decir que todo usted no entiende que decir a mí lo que le está pasando, lo que están haciendo, sino que cuando uno está en Cristo necesita hablar con un hermano crecido en fe y decir: hermano, orá porque estoy luchando con esto. Orá porque Dios me está permitiendo hablarle más a otro de Cristo y quiero que el Espíritu Santo me guíe. Uno necesita el rendir cuenta, no porque te lo piden, sino porque el Espíritu Santo mismo necesita estar con gente que está en Cristo y fortalecernos, ¿sí? Cuando uno está en Cristo y está teniendo mal pensamiento, necesita orar. No es que Billy te tiene que decir, dale, ponete a orar. No, el Espíritu Santo mismo dice que Él pone el querer como el hacer. Sí, vaya. Ahora me sigue no. No, eso, bueno. El sábado me quedé en casita y solo conocí el nombre de una sola persona que estaba ahí a la derecha, Julián. Pobre. Lo que me da yo lo miré, Julián. Ahora tengo que cambiar. Te voy a bloquear. Entonces, cuando uno está en Cristo, quiere estar con los que están en Él, ¿amén? Uno quiere estar con Él. Otra cosa que hacemos cuando uno se basa en las obras, ¿saben qué hace también? Se preocupa mucho por lo que hacen los demás, por las obras de los demás. Entonces vivimos un evangelio fariseo. Vos viniste a orar y estás pendiente de: mirá, no vino la Yuri, están los prey, no vino a orar. Y a ver qué iba a decir Willy, porque Willy si no viene, o a Willy está que vamos a nombrar la Biblia. El cumpleaños, Claro. Cuando uno se enfoca en las obras, le presta mucha atención a las obras de los demás. Tenemos un casamiento, a ver cómo se van a vestir, a ver si van a bailar, a ver cuánto van a tocar. ¿Y qué va a decir Billy? ¿Cómo están? Y uno está ahí pendiente. Peor aún, si nos enteramos que hubo alguna falla. Va ahí, agarrate el candalín. Y sí, mirá, y que después decía que ponga el pan. Cuando uno se enfoca en las obras, le da mucha importancia a lo que los demás hacen. Y fíjense que esto a mí me confrontó un montón. Capítulo 6, versículo 1. También le digo con todo el temor de Dios. Hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes, que son guiados por el Espíritu, acérquense a Él y ayúdenle a corregir
su error. Pero, y acá signo de exclamación, ojo, ojo, dice Pablo, háganlo con humildad, pero ustedes también pueden caer en tentación. Y esto lo digo con todo el temor de Dios, se me pone la piel de gallina. Cuando uno confronta un error, confronta una falta sin humildad, con intención de superioridad, déjame decirte que le abriste la puerta al diablo para que le tiente lo mismo. Y le abro mi corazón. Yo he caído en pecado por criticar la falla de otro. Yo he caído en pecado por hablar de más de una situación de otra persona. Cuando uno se enfoca en las obras, le presta tanta atención a lo que otros hacen, que ¿saben qué termina haciendo? Abriéndole la puerta a Satanás mismo. Y Pablo dice, si uno falló y vos te enterás, primero orá, llegate al Espíritu Santo, porque si lo querés ayudar, lo tenés que hacer con un corazón correcto, guiado por el Espíritu Santo. Es tremendo esto. Hay que tener cuidado cuando le prestamos mucha atención a cómo viven los demás. Yo sé que lo podemos disfrazar con una falsa intención de me gusta estar en posición, ayudar. Tened cuidado. Porque Dios va a fondo. No va a reír, va a fondo. Es como manejar el auto en la ruta. Hay que ir a fondo en la red. ¿O no? Dios va a fondo con tu corazón y con tus pensamientos. Y Él es, antes del auto, y preguntó cuáles son las características de Dios. Y hay dos cosas muy importantes en Él. Él es omnipresente y ¿qué? Omnisciente. Muy bien. Dios, escúchenme, Dios está siempre que vos hablas con alguien y que vos hablas con vos mismo. Dios está siempre. Él te escucha. Siempre está. Y hay alguien que también te puede escuchar. ¿Que quién es? Es Dios lo mismo. Esta semana hablé con una persona que se acercó a Cristo. Tuve una charla con él el lunes. El jueves volvió a mi casa. Y me dice, te quería contar que fui al gimnasio y me dijeron, ¿qué vas a hablar vos de Cristo? Si antes era, y dice, yo no me siento mal. Le digo, ¿sabés quién hace eso? El Dios lo mismo. Porque la Biblia que dice, cuando uno confiesa el pecado, ¿qué hace Dios? Se olvida. ¿Y a dónde lo arroja? Al fondo del mar. Ni siquiera el CONICET con el streaming va a poder ver ese pecado. Es lo que están haciendo el link. Y digo, ahora hay alguien que nos acusa. ¿Cómo es el obrar del diablo? De formar lo que Dios dice. ¿Y saben qué? Acusarnos. ¿Con qué? Con el pasado. Entonces vos venís piteando como un campeón, hasta que viene uno y te dice, vos te acordás esa noche que... Y ahí arranca el conflicto con uno mismo, y uno ¿qué tiene que hacer? Orar, ir a la bandana y decir, yo no soy él. Como dijo con todo el Robert, él se levantó y dijo, la sangre de Cristo a mí me limpió. Amén. Eso hay que creerlo, hay que predicarlo. Entonces, cuando nos basamos en las obras, eso, para resumir, nos enfocamos en lo que hacemos de una manera no bíblica, nos enfocamos en lo que hacen los demás y nos alejamos de la comunión. Ahora, ¿cómo cambiar esta realidad? Porque podemos hablar de la verdad, podemos hablar de verdades, pero no ser esencia de verdad. Y querramos o no, nos guste o no, hay un mundo, hay una cultura evangélica que se contagia mucho. Vos pasás tiempo en la iglesia y de la nada sumaste a tu diccionario la palabra convertir, gente del mundo, proceso, temporada. Entonces uno puede hablar en cultura evangélica, pero no tener la naturaleza de Cristo. ¿Sí? Vos podés hablar muy bien en cultura evangélica, podés orar muy bien. Hay varias frases hechas en las oraciones que yo siempre las repito. Digo, Dios, por favor, sacame esto, no quiero orar más en automático. Dios, que tu bendición venga del norte, sur, este, oeste, Señor, abrimos, desatamos, poco. Y vos tirás todos los poderes juntos. Podemos hablar en evangélico, pero no tener la naturaleza de Cristo. Y Dios que dice, yo voy a fondo. Entonces, ¿cómo salir de eso? ¿Cómo salir de este círculo vicioso que hoy lloramos y mañana qué hacemos? Increíblemente, como dice Pablo, ya le damos la espalda a Dios.
¿Cómo salir de eso? Un encuentro con la persona de Cristo y yendo todos los días a encontrarnos con quién, con el Espíritu Santo. Aprovechen que está el Espíritu Santo. Hay gente que está ansiosa y tiene que hacer cosas de respiración y pensar. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Es tremendo eso. Cuando uno comprende el tesoro que es tener al Espíritu Santo, es tremendo. Es tan poderoso que Jesús, estando en la tierra, dijo: no se preocupen porque me voy, porque yo me voy porque algo mejor viene. ¿Y qué es eso mejor que viene? El viento recio que lo hizo hablar en lengua, no, es la persona del Espíritu Santo para que lo que hizo Cristo lo pueda hacer Pato, lo pueda hacer Ray, lo podamos hacer todos. La plenitud de Dios habitó en ¿quién? En Cristo. Y por medio del Espíritu Santo, ahora todos tenemos esa plenitud. Es fantástico. Ahora, nuestra naturaleza humana no lo puede comprender, no lo puede dimensionar y necesita que un poco más, mimarlo un poco más, mimarlo un poco más. Y Jesús dijo: yo te dejo lo mejor, trae el Espíritu Santo en vos. Y el Espíritu Santo, ¿saben qué hace? Incluso uno es tan ignorante que a veces no puede poner en palabras lo que le pasa. Y ¿sabe qué dice Dios? No te preocupes, porque el Espíritu ora por vos, clama por vos. A veces uno ora y Dios ni siquiera está prestando atención a lo que vos decís, está escuchando al Espíritu que mora en vos. Porque Él sí sabe qué decir, Él sí sabe qué pedir. A veces uno ora, y sobre todo en un turno de oración, ahí no vaya a ser que haya una palabra incorrecta, que haya una teología que no va, y el Espíritu Santo está ahí. Es increíble, denle atención al Espíritu Santo. Oren todo el tiempo, oren sin cesar. Orar sin cesar, que estás orando todo el tiempo. Y no. Hay una anécdota que me contaron que un hombre contrató, albañil, y contrató un peón que era cristiano. Y en un momento le dijeron: pasame el balde, y el hombre no estaba. Entonces lo van a buscar y está arrodillado orando. Y dice: no, pasa que hay que orar sin cesar. Entonces, bueno, pudo venir a la oficina y hablar para explicarle a este hombre que si bien hay que orar sin cesar, hay momentos donde hay que trabajar. Pero Dios, ¿qué dice? Cuando estés pasando el balde, llenándolo de mezcla, en tu mente, en tu corazón, ¿qué estás haciendo? Alabando a Dios. Estás en continua relación con Él. ¿Sí? Eso es fantástico. Yo una vez lo experimenté con los pre. La Jai Yate tenía miedo de rendir historias, un examen oral. Y en un momento, digo: para. Más allá de que tenés que estudiar y tenés que estar segura, vos sos hija de Dios, está el Espíritu Santo, vos vas a andar convencida. ¿Qué vergüenza que va a tener? Y la gente, es verdad. Y ella oró y fue y dice: yo soy hija de Dios. Y se presentó. El Espíritu Santo te da lo que vos no tenés. Cristo nos da lo que no somos. Seguridad, convicción. Uno no habla con convicción y fuerza porque uno tiene buena oratoria o está seguro de sí mismo y tiene una buena autoestima. Uno habla y predica la verdad porque hay alguien en nosotros que hace lo que no podemos. ¿Sí? Es fantástico eso. Fíjense. Capítulo 4, versículo 4 dice: cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer, vivió bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Dios en un momento oportuno, en un momento justo, hizo ¡pum! Mandó a Cristo. En nuestra vida ocurrió lo mismo. En un momento oportuno apareció Cristo. Hubo una verdad que se nos reveló, hubo un velo que se nos quitó. En el momento oportuno se nos reveló la verdad. Capítulo 5, versículo 1. Somos libres porque Cristo nos liberó. Manténganse firmes en la libertad y no vuelvan a la esclavitud. Pablo lo dice: mantenete firme en esta libertad. ¿Y saben cuál es la libertad del Espíritu Santo? ¿Es hacer lo que uno quiere? No. La libertad del Espíritu Santo es fluir en el río de su presencia. ¿Vieron que Ezequiel dice: tuvo una visión que un hombre se mojaba los pies, otro se mojaba las rodillas, otro se mojaba la cintura, hasta que uno se mandó de una a la presencia de Dios y ya no tenía control? Cuando uno es guiado por la libertad del Espíritu Santo, ya no necesitas que un pastor te diga: haz esto, haz el otro. Ya no necesitas que venga un amigo te diga: porque pues está el Espíritu Santo en vos. Con esto no estoy diciendo
que no es necesaria la comunión y las autoridades espirituales, sino que el Espíritu Santo te va pastoreando. El Espíritu Santo te va a decir en una juntada, levantate y andate, porque esto no te edifica. El Espíritu Santo te va a decir en una charla, che, cortemos con este tema porque no estamos bendiciendo a Cristo. El Espíritu Santo te va a decir, levántate de la cama, ¿cuántos capítulos en Netflix? Mirá. Él te inquieta. Es más, yo le confieso algo, en martes a la noche pequé. Yo sabía que el Espíritu Santo me pedía que vaya y ore y pase el tiempo con él, lo sentía. Pero ¿saben con qué me enganché? Con la voz argentina. Me enganché. Y era un minuto más, una prueba más y voy. Y no lo hice. Y eso, ¿saben qué? Es pecado. Yo sé que es pecado. Y le pido perdón al Señor. Pero cuando el Espíritu Santo te da vos querés estar con Él. El Espíritu Santo pone la intención y te llama. Es increíble eso. Y vos no esperás el turno de oración. Vos no esperás la próxima visita de quien sea. Vos lo tenés al Espíritu Santo y ya está todos. Ahora, cuando uno no vive esta libertad, que Pablo nos habla, dice, manténganse firmes. ¿Saben qué? ¿Con qué lo comparan? No vuelvan a la esclavitud. Porque cuando uno se enfoca en las obras y uno vive en el campo, es esclavo. Es esclavo de tu corazón, es esclavo de las emociones, y vives en esa esclavitud. Porque ¿quién es quien gobierna? Tu propio corazón. Vuelvo al capítulo 4. Dice, mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño del todo. Porque mientras todavía es niño y está bajo el cuidado de sus guardianes y siervos hasta que sea mayor de edad, cuando es hombre libre, cuando es hombre libre. Acá Pablo dice, imagínense que yo tengo un padre rico que tiene un montón de propiedad, un montón de plata. Dice, él, cuando es niño, tiene la misma condición que un esclavo. ¿Por qué? Porque un niño no sabe ni qué decir. Depende de quién, de su papá. Papi, ¿puedo hacer esto? Sí, no, bueno. Papi, ¿qué opinas de esto? Papi, ¿qué opinas? Papi. Y un esclavo era lo mismo, el esclavo le da órdenes. A un hijo vos que le das órdenes, ¿o no? Y Pablo dice que en ese momento un niño y un esclavo es la misma situación, ¿se entiende? Hasta que en un momento oportuno, Dios manda a su hijo. ¿Por qué el hijo pródigo fue responsable? ¿Saben que en la cultura hebrea, pasados los 13, 14 años, se debatía públicamente si una persona ya se convertía en hombre y era apto para recibir su herencia? Entonces, imagínense, asamblea, viene Juanma, se presenta, bueno, vamos a debatir si realmente Juanma es un hombre o no. Y mira, yo lo veo que creció, que tiene su huertita, que pum, pa. Votamos votación, estamos todos de acuerdo que Juanma ya es un hombre. Esa era la cultura hebrea. Y cuando ya se reconocía públicamente que una persona ya era hombre, tenía derecho a adquirir su herencia y poder emprender lo que él quiera. Ahora, el hijo pródigo, en un tiempo que no era correcto, dijo, dame todo, dame. Yo quiero mi herencia, dame, que quiero hacer lo que yo quiero. Entonces, padre, dame. ¿Cuándo le decimos dame a Dios? Señor, dame esto, dame lo otro. Uno le pide, dame. Y el hijo pródigo pide la herencia, dice, dame, y se va. ¿Y qué hizo? Lo derrochó, lo malgastó. Que habiendo vivido en un palacio, teniendo todo, terminó comiendo lo que comían los cerdos. Hace poco le decía hablando del caso del Rubio, el perro que tenemos. Y ven para predicarlo. Digo, él teniendo la oportunidad de tenerlo todo, tiene una casa, duerme al lado de una cama, tiene alimentos balanceados, no podemos ya bañar, le damos amor. Él, ¿saben qué prefiere? Vivir como un mendigo. Él elige vivir en la calle. Y yo no lo entiendo. Digo, ¿qué está acá? No, él elige vivir en la calle, llueve y prefiere irse al barro. Y ¿saben qué? Vuelve a los meses, vuelve a los días, flaco, lastimado, porque quiere esa vida.
Y espiritualmente uno es igual. Uno necesita meterse en el barro, caer y chocar contra esas paredes, para recién ahí decir, la casa de mis padres, yo ahí no estaba así. El hijo pródigo, comiendo lo que comían los cerdos, dice, en la casa de mi padre yo no vivía así, yo no tenía esta naturaleza. ¿Y saben qué hizo? Tomó el coraje y dice, voy a volver a la casa de mi padre. Y se imagínense la cabeza de ese muchacho yendo a la casa del padre. Es como cuando yo choqué el auto y tenía que decir a mi papá. No sabía más qué escenario crear en mi mente. ¿Cómo le digo? ¿De qué manera va a responder Billy? La cabeza a mí. Y en la cultura hebrea, cuando un hijo derrochaba la herencia, ¿saben qué pasaba? Se hacía un pasillo humano y la gente agarraba una piedra y se la tiraban. Y ese hijo podía volver a la herencia, podía recuperar su derecho de hijo, si cuando al pasar por ese pasillo humano sobrevivía. Si no, chao. Por eso la Biblia dice que el padre quiso cuando ve al hijo a lo lejos. Se tomó, dice, se alzó la túnica y quiso, corrió. ¿Y qué atravesó el padre? Esto es increíble. El padre que atravesó, pasó el pasillo de piedra, el pasillo de dolor, lo mismo que hizo Cristo. Todo nos habla de él. El padre corrió y atravesó el dolor que le correspondía al hijo. ¿Y saben qué hizo? Lo abrazó, lo besó, y no solo eso, le dio un anillo de oro, le dio vestido nuevo, le trajo sandalias. Después fíjense todos el significado profético que se aplica en él. ¿Sandalias para qué? Para corregir su andar, sus pasos. Anillo, ¿por qué? Porque él continúa con la herencia. Él no perdió el derecho de hijo. El padre corrió y pasó el castigo por él. Inmerecido, totalmente. Tremendo. Y una túnica nueva, ¿por qué? Porque Pablo dice, desechen, sáquense las vestiduras viejas, pónganse las nuevas vestiduras que provienen de quién, de Cristo. Termina el abrazo, termina el llanto, y ¿saben qué le pide el hijo pródigo al padre? Ya no le dijo dame, ¿saben qué le dice? Hazme, haceme, formadme. El hijo que no madura en la fe, ¿saben qué le pide a Dios? Dame, 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 dame. Ahora el hijo que la verdad le es revelada, dice, hazme, formame, haceme. Esta mañana la Yani dio el devocional en el comedor y ella se lo tituló el devocional Crecer duele. Y es una realidad. Es más fácil decirle a Dios, Dios, sacame este problema, Dios, sacame esta persona, que decirle a Dios, haceme. ¿Sabes por qué? Porque ese haceme va a doler. Va a doler, porque ¿saben qué? Vas a tener que morir a la carne. Y no hoy, mañana, pasado. Y va a doler, ¿saben por qué? Porque va a pasar situaciones injustas donde la gente te puede señalar y yo que te dice, silencio, que yo te defiendo. Y tu carne se muere de ganas de agarrar a esa persona y molerle los dientes, que Jesús te dice, no, que yo estoy en vos, tranquilo, no responde. ¿Saben cómo me enoja a mí? Cuando sé que el Espíritu me dice cerrar la boca y yo la abro, me dan ganas de crecer, duele. Pedirle a Dios que nos forme y que nos haga, duele. ¿Pero qué? Es el camino verdadero para ser como Él. Amén. Amén. Entonces, para serle honesto, esta semana no tuve tiempo de ponerme a preparar por escrito la Umbrella. Pero era como que continuamente yo pensaba en esto. Esta semana, todos los días, que se lo digo delante de Dios, me pasaron cosas que no están en mi plan. El jueves, particularmente, el hija Nanto 9 de la hora y ya casi dormí la siesta. Y cuando me acuesto me llama un mensaje, ¿puedo hablar con vos? Digo, bueno, me levanté, me mandé. Ahora, cuando uno está en el centro de la voluntad de Dios, es hermoso. Porque la paz que yo sentí en ese momento, la alegría que tenía después de esa charla, mucho mejor que ganar con un gol en el último minuto. Hermoso. Cuando uno está y le pide al Señor, haceme, formame, es hermoso. ¿Sí?
Entonces lo que le quería transmitir hoy, el camino verdadero, ¿cuál es? La humildad y reconocer que lo necesitamos a Cristo. Y no solo de palabras, llevarlo a nuestro día a día. Y esta semana me acordé mucho de la prédica de Lofty. Es urgente madurar. ¿Saben qué? Sí, es urgente madurar. ¿Saben por qué la iglesia no crece? ¿Saben por qué tu entorno no cambia? ¿Saben por qué seguís en la misma situación? Porque no maduras. Porque no maduro. ¿Y qué es madurar en este reino? ¿Dejar de decir malas palabras? No. Es que tu naturaleza sea la de Cristo. Eso es madurar. Madurar en este reino es ser más parecido a Cristo que ser lo que uno es. ¿Sí? Y para ser como Cristo, ¿sabes qué tenés que hacer? Pasar tiempo en la intimidad, orar, leer la Biblia. Y también, esta semana pensaba, el ser como Cristo trae dolores de cabeza. Hay momentos donde uno tiene crisis de fe, se hace preguntas, pero Cristo nos está formando, lo está haciendo. Todo proceso, toda, no quiero decir esa palabra, temporada es necesaria, porque nos forma según el carácter de Cristo. Hay etapas en tu vida donde el sueldo es bajísimo, Dios te está preparando, te está haciendo. Hay momentos donde tu casa es un caos, Dios te está haciendo, te está formando. Hay momentos donde te cuesta dejar algo, Dios te está formando. ¿Por qué? Porque en toda situación, en valle de sombra, en verdes pastos, en aguas tranquilas, donde sea, lo necesitamos a Él, ¿sí? El camino verdadero es Cristo, y la única manera de estar en Él es darle ese lugar al Espíritu Santo y vivir en Él todo el tiempo. Así que yo les quería transmitir eso, de que podamos vivir una fe genuina, una fe transparente. Porque no podemos pasar tanto tiempo discutiendo cosas humanas. No podemos pasar tanto tiempo discutiendo temas que le ponemos un disfraz espiritual, pero en realidad es nuestro corazón. ¿Cuántas más actividades necesitas? ¿Cuántas más charlas necesitas? ¿Cuántos congresos necesitas? ¿Saben por dónde hay que empezar? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Cuál es el primer paso? Un lugar donde nadie te ve. Ni siquiera tu mamá, tu papá, tu esposo, tu novio, nadie te tiene que ver. ¿Qué dice Jesús? Cerrá la puerta, que nadie te vea y hablame. Hablemos a solas. ¿Sí? Pero eso cuesta. Es más fácil como yo ver qué opinaba luego Ra de una batalla que irme a la pieza a orar. El camino verdadero es doblar rodillas, pasar tiempo con Él y morir. Jesús dijo, en un momento donde muchos lo estaban por seguir, es más, la gente dice, Jesús, dale, que si vos decís, vamos y te hacemos rey, y vamos a la policía romana, lo pasemos de bomba todo, te hacemos rey ahora. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Si alguno quiere ser mi discípulo, se tiene que negar a sí mismo todos los días, tomar su cruz y seguir. ¿Saben qué pasó? Se fueron todos. Amén. Papá, gracias por este momento, gracias por tu palabra, que es la verdad. Señor, pido perdón porque uno es terco, te pido perdón porque, como dice Pablo, rápidamente te damos la espalda. Pero te pido, Señor, que cada uno de nosotros tome la decisión todos los días de ir a Cristo. Señor, y que cada uno de nosotros nos ayudemos a ir a Cristo. Señor, no permitas que vengamos acá a debatir inteligencia humana, a debatir cuestiones racionales. Señor, ayúdanos a ser gente que comprende la naturaleza que porta y que quiere expresar a Cristo, Señor. Ayúdanos a poder tener la humildad para ir a tu presencia y despojarnos de todo lo que somos, para que vos seas el único visto en nosotros. Y Señor, te pido por lo que hoy no está, para que esta verdad nos alcance. Señor, no queremos juzgarlo, no queremos criticarlo, solo queremos transmitir esta verdad que un día nos abrazó. Señor, y oramos para que cada uno de nosotros sea, como Cristo dijo, una luz en lo alto de la montaña que alumbra toda una ciudad. Señor, no nos hiciste para escondernos debajo de una mesa, nos hiciste para alumbrar a los demás. Por eso, Señor, que nuestras acciones brillen, que nuestras acciones te muestren. La gente necesita a Cristo. Uno tiene ese mensaje, porta ese mensaje y muchas veces lo callamos. Por eso, Señor, que ese tiempo de intimidad nos pueda servir
para manifestar lo que vos querés hacer, Señor, en nosotros. Te damos la gloria y el honor en tu nombre. Amén. Amén.